Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Habíamos dicho que Goebbels era un hombre muy limitado, inclusive muy limitado físicamente, porque tenía un pie casi inservible, porque era de muy corta estatura y muy flacuchento, y que había estudiado filosofía pero no había encontrado en qué trabajar, hasta que se apuntó al nazismo, con un fervor y con una fuerza, la fuerza de los conversos. Él era cristiano, no encontró en el cristianismo el respaldo que buscaba, ni en la democracia tampoco, y se dedicó al nacionalsocialismo. Sí, a eso se dedicó con verdadero frenesí Joseph Goebbels. Y ese frenesí lo llevó a decir que la política no era el arte de lo posible, sino que en la política hay que creer en el milagro, en lo imposible e inalcanzable. Y esos son los fanáticos. Y no hay nada peor en la política, ni en nada, que los fanáticos. Comillas, a nosotros nos importa un bledo el arte de las posibilidades dadas. Eso es apuntarse al milagro de la política a través de la fuerza. Goebbels nunca fue un buen escritor. Nosotros no sabemos alemán, no podríamos juzgarlo, pero quienes son críticos dicen que era un escritor farragoso, malo, inclusive que cometía errores de redacción muy notables. Era un orador fogoso, era un orador desatado, y para eso aplicaba la ley de la propaganda, una oratoria desbordada, frenética, como la de Hitler. Era una especie de embriaguez intelectual la que lo poseía. No importa tanto en qué creamos, sino solo creer. Eso es la irracionalidad absoluta. El sistema nazi, el sistema de los que creen por encima de la razón, es el sistema de los fanáticos, la fe. Necesitaba, pues, un guía, un sustentador, y lo encontró desde el otoño de 1924 en Hitler. De manera que Goebbels renunció a todo, inclusive al amor de su padre. Por ahí decía alguien que a quien se le debe mucho hay que odiarlo mucho, y Goebbels llegó a odiar a su pobre padre. Y entonces se fue por los caminos de la propaganda. A las personas hay que decirles lo que tienen que creer, decretó una vez categóricamente. No era nadie tan fuerte en él como la fe que lo movía. Era tanto su furor que algún escritor ha dicho que inclusive llevado por ese furor decía cosas en las que no creía, y por eso es difícil llamarlo como mentiroso. Eso a pesar de que con su eficacia publicitaria debió de divulgar más mentiras que ninguna otra persona en el siglo XX. El nazismo y el hitlerianismo fue un monumento absoluto a la propaganda, a la irracionalidad. Y la cumbre de todo esto estuvo en su discurso del 18 de febrero de 1943 en el Palacio de los Deportes. En ese discurso la gente salió dando alaridos fanáticos por el nazismo. Ya empezaba a declinar la estrella militar de Hitler. Ya se advertía en el horizonte el fracaso contundente a que esto lo llevaría. Estamos hablando de febrero de 1943. Ya vendría y estaba preparada la invasión de Normandía. Ya se habían producido los desastres en el África. Ya Italia iba a ser invadida y estaba siendo invadida. Pero ese discurso del Sports Palace, del Palacio de los Deportes,
fue el discurso frenético, el discurso de la guerra total para la destrucción total de Alemania. Ese era Joseph Goebbels, un creyente que entusiasmaba porque él estaba entusiasmado. Le habían quitado su patria espiritual, la del cristianismo, y la encontró en su fe al nazismo. Obró con una crueldad infinita. Se opuso, lo dijimos desde ayer varias veces, a la solución final, pero tuvo la cobardía de plegarse a la solución final, es decir, al asesinato de más de 6 millones de judíos. Pero él comprendía que eso era un error, una grandísima equivocación. Se lo dijo a Hitler, pero Hitler no creyó en él, y Goebbels se plegó a lo que dijo Hitler. Llegó el año de 1945. Existe el diario de Goebbels de 1945, cuando ya ardía Alemania por todos los costados, cuando ya estaba perdida la guerra, cuando Hitler tenía que salir a felicitar a jovencitos de 12, de 14 años que se batían por él, por el nazismo, y les ponían condecoraciones, y todo estaba perdido, pero persistían. Y entonces Hitler se metió en el búnker y con él se metió Goebbels a esperar la derrota final. Y la derrota final llegó. La derrota a la propaganda, la derrota a ese mundo ilusorio de la preeminencia de la raza aria. Y por eso Goebbels terminó suicidándose con su esposa y asesinando primero a todos sus hijitos. ¡Qué horror! Pero esos son los fanáticos de la propaganda, como lo fue Joseph Goebbels, el hombre que mintió más que nadie en el siglo XX y que con su fanatismo condujo al pueblo alemán a la ilusión de una victoria que no fue sino una derrota aplastante. Los propagandistas frenéticos terminan en esto. La propaganda oficial conduce a esos desastres. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.